A la hora que nos indiques, Gael, ¿eh? Bien. Muy buenas tardes, bienvenidas todas las personas que nos ven a través de la plataforma de la Federación de Colegio de Economistas de la República Mexicana. Bienvenidos a un foro más de la Federación en torno a las medidas de reactivación económica estatal y de desarrollo regional frente a la pandemia por COVID-19. En esta oportunidad tenemos el gusto de presentar el Foro San Luis Potosí. Doy la bienvenida a todos nuestros panelistas, empezando por el secretario de Desarrollo Económico, Gustavo Puente Orozco. También nos acompaña Julio César Galindo Pérez, presidente de Coparmex San Luis Potosí, y Alejandro Veraza, presidente del Clúster Automotriz del Estado de San Luis Potosí. Quiero darle la palabra a nuestro presidente de la Federación, el maestro Juan Carlos Sierra Boche, para que nos haga la presentación oficial de motivos de los foros que inspiran este trabajo que hemos venido desarrollando, y el día de hoy estamos presentando el foro número 10. Adelante, maestro. Gracias, Gael. Te agradezco mucho y agradezco mucho el poder de convocatoria a Gael, nuestro vicepresidente regional de la zona centro-norte, pero muy en particular también quiero agradecer a Gustavo Puente por estar con nosotros. Te agradezco mucho, señor secretario, por compartir con nosotros. La verdad es que es muy importante para nosotros conocer lo que están haciendo los secretarios de Desarrollo Económico en beneficio de la población y sobre todo del Estado. Igualmente es para nosotros muy importante el hecho de conocer la posición de Julio César Galindo, presidente de Coparmex San Luis Potosí, y de igual manera de Alejandro Veraza, de la parte de lo que es el clúster automotriz. Nos interesa muchísimo hacer una combinación como lo hemos hecho en todos los estados de la República. La verdad, para nosotros es un gusto tener a San Luis Potosí como parte de los foros. Comentarles muy rápidamente que más adelante les comentará Alejandro Sierra, el vicepresidente nacional, de alguna manera las estadísticas, pero quiero adelantar algunos datos importantes. El primero es, la Federación ha estado y ha seguido siendo invitada en los foros nacionales. Y en estos foros nacionales hemos hablado mucho sobre lo que es economía nacional o parte macroeconómica. Y encontramos una gran área de oportunidad en la Federación, porque somos un ente netamente académico. Y encontramos esta área de oportunidad donde no hay realmente foros en donde podamos escuchar a los estados y saber qué es lo que está pasando a la población, qué está haciendo el gobierno estatal, qué están haciendo las cámaras empresariales, qué está haciendo la parte académica. Y nos decidimos hacer la tarea de poder hacer foros estatales y regionales. Hoy tenemos la oportunidad de tener el estado San Luis Potosí, y este estado San Luis Potosí será el estado número 25 en el que hemos desarrollado foros. Déjenme comentarles también que es muy importante que esta videoconferencia se está transmitiendo no solamente en San Luis Potosí, la estamos transmitiendo a todos los colegios de economistas de la República Mexicana. La Federación al día de hoy, puedo comentarles y compartirles que ya tenemos colegios prácticamente en cada uno de los estados de la República. Y agregar además que la Federación, a través de mi conducto, ahora también es presidente de la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe. Así que también lo estamos transmitiendo a países de la parte norte, centro y sur. Y entonces estaremos transmitiendo en Panamá, Uruguay, Paraguay, Costa Rica y otros países más de América Latina. Muy importante que sepamos opiniones y expertos
sobre todo opiniones expertas de parte de la gente que está viviendo en San Luis Potosí. Nadie mejor sabe cómo está San Luis Potosí que los mismos de San Luis Potosí. Y para nosotros se nos vuelve sumamente importante escucharlos a todos ustedes. Nosotros los colegios de economistas estamos organizando estos foros para escuchar la voz experta de ustedes, porque nos queremos formar opinión y estamos haciendo un documento a nivel estatal, regional y nacional que confluya todas las propuestas de cada uno de los estados y llegamos con el conjunto de propuestas y acciones y conclusiones un documento a nivel nacional que sirva precisamente para restablecer rápidamente la economía que hoy estamos teniendo. Déjenme darles un dato y con esto voy a terminar mi participación. La Federación de Colegios de Economistas, a principios de este año, mandó un posicionamiento muy fuerte a nivel de lo que significaría indicadores económicos. Les doy un dato de un indicador económico. Nosotros ya decíamos desde febrero, marzo de este año, y lo seguimos sosteniendo, que el Producto Interno Bruto, al no haber acuerdo nacional, el tamaño que íbamos a tener de caída iba a ser al cierre del ejercicio 2020 de -10. Y la profundidad que íbamos a tener por no tener un acuerdo nacional iba a estar en términos de tiempo entre 24 y 36 meses de recuperación. Hasta ahorita nos seguimos manteniendo con esa posición. Cuando nosotros compartimos este dato, y que más o menos estamos hablando del primer trimestre del año, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, así como de los principales estudiosos económicos de la banca privada y banca nacional, rondaban entre -3% y -6%, y fuimos duramente criticados de que estábamos muy mal y que éramos sumamente pesimistas y hasta nos dijeron conservadores, ¿no? La verdad es que nuestra posición es académica y nosotros en este caso planteamos como expertos de economía este posicionamiento con el indicador de -10 y 24 o 36 meses. Todavía estamos a tiempo de poder, antes de final de año, establecer acuerdos nacionales. Ojalá que todo mundo nos pongamos de acuerdo para que la recesión, que hoy ya es una depresión, podamos sacarla adelante lo más pronto posible y no se vea perjudicada la economía con una profundidad, en este caso, de 24 o 36 meses. Por eso nos interesan sus opiniones, porque hemos sacado un bagaje impresionante de acciones que están haciendo en otros lados, otros estados, y que va a servir este documento precisamente para compartírselo. Nuestro compromiso con ustedes, y por eso aquí lo estamos estableciendo, es que una vez terminados todos los foros de los estados, que lo vamos a terminar en este mes ya, es consolidar el documento de diagnóstico, conclusiones y propuestas y alternativas de solución, con el propósito que cada estado pueda tenerlas, compartirlas de otros estados y ver qué les sirven de otros estados para que puedan comunicarse entre ustedes y aprender de un lado y de otro. Y también igualmente aprender de ustedes para que ustedes también nos compartan el conocimiento y la experiencia y las acciones que les han resultado benéficas para la población. Ese es nuestro propósito. Hoy en día les diré que no solamente estamos aprendiendo los economistas profesionistas, sino también lo estamos compartiendo con los futuros economistas que hoy son estudiantes y que están muy interesados en estos foros de seguir aprendiendo y seguir aprendiendo de los expertos como son ustedes. Así que muchísimas gracias. Yo les agradezco nuevamente a todos los ponentes el hecho de que nos compartan su tiempo, su conocimiento y su expertise
para que de alguna manera todos nosotros estemos aprendiendo de ustedes, particularmente de San Luis Potosí. Muchísimas gracias, les agradezco mucho y por favor paso micrófono, en este caso nuevamente a Gael. Muchas felicidades, Gael. Al contrario, presidente, muchísimas gracias por tus palabras. Le damos la palabra al licenciado Gustavo Puente Orozco para que nos comparta su presentación sobre las medidas estatales que se han adoptado para la reactivación económica en el estado de San Luis Potosí. Adelante, licenciado, por favor. Muchas gracias, Jael. Gracias y buenas tardes a todos. Gracias, por supuesto, a la Federación Nacional de Economistas y felicidades por este foro. Saludo, por supuesto, con mucho aprecio a Juan Carlos Sierra, su presidente nacional. Gracias por tu explicación de motivos. Creo que tiene todo el sentido lo que están buscando hacer hoy desde la Federación. Creo que además es una obligación como Federación en este tiempo de una crisis económica poder aportar justamente esta parte de información. Es un gran activo que creo que debemos de compartirnos entre todos, las mejores prácticas, y creo que lo hemos hecho en algunos casos. Hoy ustedes ya, yo tuve oportunidad de ver algunas de las ponencias que vieron, y justamente la Alianza Centro Bajío Occidente, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Jalisco y San Luis, nos hemos ayudado desde el principio, desde el día 1, compartiéndonos lo que teníamos, aún con un momento donde la Federación no ha tenido recursos, y eso ha limitado también a los estados a tener recursos. Hemos buscado ser creativos y tratar de tener lo que tenemos en nuestras manos. Gracias y gracias por esta aportación. Créanme que más de lo que ustedes consideran, creo que la parte económica, al menos a través de la Federación, es esencial. Yo viví toda mi vida con un gran economista que es mi papá, que ha estado también siempre en la facultad, entonces con mucho interés, además de poder estar participando. Gracias, Germán, también Malvido, gracias a mi compañero Alejandro Veraza, a Julio, a Leti Sermen de Canacintra ahora que se puede incorporar, por supuesto María Isabel Vélez de la Facultad de Economía, a Isabel Venegas Salazar, Alejandro Sierra y Jael también Pérez, nuevamente gracias por esta organización. De manera, primero, muy general, el análisis del mercado, por supuesto, hemos perdido en San Luis Potosí, se generaron empleos, cerca de un poco más de 7,000 empleos de enero a marzo. Sin embargo, después de ese momento se pierden 22,000 empleos. Ya justo el mes pasado salimos, en julio ya salíamos con 23 empleos nuevos, lo cual yo me refería que era una gran noticia, no los 23 como tal, sino que ya no estábamos bajando, ya no estábamos perdiendo justamente los empleos. Hoy traemos un neto de menos 17,000 empleos en el año, aunque se perdieron 22, recuperamos una parte también de lo que teníamos. Al final del día ha habido algunos índices, indicadores, como ha sido el salario. Yo quisiera comentar en San Luis Potosí, particularmente de enero a junio, fuimos el estado, el quinto, somos hoy el quinto estado con mejor salario y somos el segundo que mejor ha tenido su crecimiento también del mismo. Fuimos el primero que más rápido creció, pasamos en enero de 385 pesos a 429 pesos en junio. Con esto, por supuesto que ha habido un cambio también en la cultura de los patrones, de la gente, de las empresas, hacia dónde tenemos que estar aportando mejor a la gente, a los trabajadores, al talento que tenemos. Tenemos, por supuesto, factores como la tasa de desempleo, que históricamente en los últimos años, sobre todo en esta administración de 5 años que ya cumplimos este mes, hemos venido siendo los mejores 5 o 6 lugares de la mejor tasa de desempleo, a veces en el 2%, a veces 2.5%, mucho mejor, en una buena medida de lo que ha sido la tasa de desempleo nacional. Hemos crecido con inversiones concertadas. La inversión concertada en San Luis es hoy de un poco más de 8,000 millones de dólares, que es aquella que pasa por nosotros. Yo tengo nombre y apellido de la empresa y la inversión que va a tener, los empleos que está generando, que es muchas veces diferente. Ahorita oíamos al principio, previo a la presentación, San Luis Potosí sale como la primera en el INEGI, el primer lugar en atracción de inversión extranjera directa, con 608 millones de dólares, 8,000 millones de dólares. Como tal, no hay que irnos luego también con ese número fríamente. Gran parte de eso es de inversión que las empresas transnacionales inyectaron a sus filiales en San Luis para poder contener esta contingencia. Empresas muy grandes que tenemos
aunque no lo especifica el estudio, pero asumimos BMW, General Motors, Goodyear, Cummins, Mave, etcétera, que son empresas que le inyectan, y eso la Secretaría de Economía, igual que las remesas, también las cuenta como positivos, así como cuando estas empresas sacan las utilidades, la resta de esta inversión extranjera directa. Por eso yo me baso en la concertada, que es la que tenemos al día de hoy, un poco más de 8,000 millones de dólares. En los últimos, el sexenio anterior, en 6 años fueron 7,000, ahorita en 5 van 8,000, y hace 2 sexenios se lograron 3,500, 3,600 millones de dólares. Por eso hoy tener 8,000 millones en 5 años ha sido una cifra récord. Por supuesto, estamos usando las bases de hace 2 o 3 sexenios, estamos creciendo, estamos haciendo, creo que las decisiones correctas desde el gobernador, y esa es la razón de poder ir creciendo y aprovecharlas. De manera general, todos conocen, San Luis hemos venido creciendo en la parte de manufactura con el TLC y ahora con el TEMEC. Finalmente creo que es uno de los pilares y bastiones que tendremos, no solo San Luis, sino todo el centro bajío occidente. Somos una industria de los primeros lugares, por supuesto, en la industria de manufactura, esencialmente automotriz y de autopartes, minera, sector de alimentos, el sector también de electrodomésticos con empresas como Mave, General Electric, que producen casi 15,000 estufas prácticamente diario. Todo este tipo nos ha diversificado, a diferencia de algunos de los vecinos que solamente se concentraron en una o dos industrias. Hoy sigue siendo un reto el seguir creciendo, fortalecerlas, pero seguir creciendo en otras nuevas vocaciones. Querétaro hace 14 años no tenía industria aeroespacial, hoy sí lo vemos, que tiene una fortaleza. Ya les hablará Alejandro Veraza del clúster específicamente del sector automotriz, la cantidad de empresas que hemos venido consolidando, más de 240 empresas del sector automotriz y autopartes con estas dos armadoras, que sumadas al Bajío es el único lugar en 300 kilómetros que tenemos 8 plantas armadoras, 9 plantas armadoras, con más de 900 empresas relacionadas con el sector automotriz y autopartes, lo cual hoy con esta reactivación somos muy sensibles. Cuando fue la crisis al final de esta hora de la pandemia en marzo, muy fácil caímos, muy fácil tuvimos que cerrar las puertas, pero también muy fácil pudimos reactivarnos, y obviamente para mí la clave, yo no soy economista, pero al final del día necesitamos que consuma principalmente el Estado americano y canadiense. Cuando ellos consumen, nos obligan en México a prender todas nuestras máquinas. Hablo del sector manufacturero de manera general, y eso es lo que ha venido pasando. Tenemos, de manera muy general, hicimos una encuesta a través, junto con las cámaras empresariales que han sido nuestros colegas en estos años, casi encuestas donde hemos tenido de comercio, agropecuario, hoteles, construcción, industria, de todas las 4 regiones, y me llamaba la atención cómo efectivamente para la mayoría de las empresas, para el 84% de las empresas, ellos esperan que por lo menos les va a tomar un año en poder volver a su recuperación económica. Algunos analistas hablan de más, otros de menos, pero por lo menos tratar de estar en ese nivel de lo que tenían. Y de ahí parte de las estrategias que tuvimos con el gobernador es liquidez. Hablábamos en ese momento de 3 meses, 4 meses, la gente lo que necesitaba era liquidez a fondos baratos y a fondos, no había fondo perdido, pero lo que hicimos con los créditos, y este es uno de los paquetes que tuvimos y platicado con las cámaras empresariales, más que regalar el dinero, yo hice 2 bolsas. Una primera donde lo que hicimos es tomar el recurso del sistema de financiamiento del Estado, que estaba a 12% anual, de 12 al 14, dependiendo del programa. Tomamos el recurso de Nacional Financiera, de Impulso, que andaba en ese momento al 13.90, bajó de 15.50 a 13.90 cuando empezábamos, ahora está en 13.50 anual, y ese recurso lo que hicimos fue subsidiar esa tasa en diferentes paquetes. La gente que quería menos, el micro, nano empresario a través del sistema de financiamiento, le pudimos otorgar a menos de 100,000 pesos una tasa cero anual de interés el primer año. El segundo cajón lo abrimos a 150,000 pesos con una tasa del 4% anual, que será muy parecido a lo que tengamos de inflación este año. El siguiente paquete era hasta 600,000 pesos con una tasa del 7% anual el primer año, y lo que hicimos fue subsidiar estos puntos. Como estábamos obteniendo, valga la expresión, comprando el dinero en el sistema de financiamiento y en Afinsa, nosotros les pagábamos la diferencia para poder tener este subsidio y poder tener tasas de 0, de 4 y del 7%. Después de 600,000 pesos, lo que hicimos es que fueran y corrieran con las tasas normales que tenían, pero la otra gran bolsa lo que hicimos fue entrar al Fondo de Garantías Hipotecarias con Nacional Financiera,
que eran 16-1, y eso es justamente, alguien puede pedir hasta 2,5 millones de pesos sin tener que hipotecar su casa, sí tendrá que dar otro tipo de bien y de hipoteca, pero prendaria, pero no necesariamente, o de garantía prendaria, y no necesariamente un bien hipotecar un bien inmueble. Justamente esos son los dos cajones que hicimos para poder hacerlo. Sin embargo, en esta encuesta que hacíamos, hubo mucha gente que no pudo obtener el crédito. Y había habido muchas razones, porque es a través de la banca de primer piso o del sistema de financiamiento. La banca de primer piso, la comercial, coloca el 98% de los créditos en el Estado. Es decir, no pinta el Estado en su sistema de financiamiento. Y lo que buscamos hacer en ese momento es cómo apoyar y cómo aportar a estos micros, y fue justamente bajar, subsidiar la tasa de interés, y por otro lado, la parte de garantías. Nos encontramos mucha gente que quería reciclar su crédito viejo y que estaba en el buró y que quiso decir, oye, es una buena oportunidad para poder agarrar. La verdad es que había historiales crediticios que no pudimos meter, que no pudimos aportar, y hubo una tasa de rechazo también importante, que es justo donde empezamos a trabajar con las cámaras para ver nicho por nicho y sector por sector y tratar de aportarlos. Tuvimos, por supuesto, mucho acercamiento con los sindicatos, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, muchas asesorías a empresas, muchas asesorías a trabajadores. Llevamos ya 2 ferias de empleo virtual. Esta segunda van a ser casi 2,800 vacantes. En la primera fue un número similar, es decir, hemos ofrecido en estos 4 meses más de 5,500 vacantes que han sido de manera virtual, de manera exitosa, a través de una feria del empleo junto con la Secretaría del Trabajo. Y hoy los números estimados a través de las empresas también que nos han marcado es que cerca del 87% de los trabajadores están ya hoy laborando en el sector de autopartes, construcción y minería, que fueron las nuevas esenciales. En esos 3 sectores, al menos en esos 3 sectores, ya está trabajando el de autopartes al 90%, la minería al 95%, el de construcción al 63%, como uno de los bastiones que creo que habría que apoyar. De manera muy general, hay 4 paquetes que el gobernador del estado planteó ese 27 de marzo. Incentivos fiscales, que es lo que tiene el estado a través de la Secretaría de Finanzas. Número 2, los apoyos económicos a sectores productivos. 3, la infraestructura y compras, la infraestructura del Estado más las de obras, más las compras gubernamentales. Y el 4 es un renglón de apoyos sociales. Estos 4 paquetes juntaban más de 3,300 millones de pesos. Al día de hoy se han beneficiado 422,000 personas con nombre, apellido y registro. Se han protegido 111,000 empleos con estas medidas. Vamos casi a la mitad de este recurso aplicado, sobre todo por la parte de obra pública, que ha ido más lento. Sin embargo, con todo esto, el resumen, ya cuando hablo de incentivos fiscales, hablo de exentar a las empresas menores de 50 trabajadores el impuesto de la nómina del 2.5 en San Luis. A los que tienen más de 50 trabajadores solamente lo traspasamos estos 3-4 meses el impuesto de la nómina. El impuesto de la nómina a los ayuntamientos, el impuesto de hospedaje, los derechos de control vehicular, el cambio de propietario y también un incentivo adicional al sector de transporte público también en la Secretaría de Finanzas. Bueno, todo este paquete es al final del día los 3,300 millones. Buscamos generar, sobre todo en el área de construcción, 4,500 empleos nuevos y proteger estos 111,000 trabajadores, personas que les comentaba hace un momento. ¿Qué ha pasado con los créditos? En los esquemas que les marqué, que les platiqué de los créditos desde 10,000 pesos hasta 150,000 y hasta 600,000 o más, pensamos colocar prácticamente 653 millones de pesos, que van dándole vuelta, por supuesto, pero el total de la meta son 653 millones. Al día de hoy prácticamente van 498 millones, vamos muy bien, y son 20,000 beneficiarios, son 20,630 ya personas que se han visto beneficiadas con algún tipo de crédito. Es un programa que hicimos a 12 meses, por eso todavía nos falta colocar un rubro importante también de créditos. Tenemos, por supuesto, diferentes sectores. Hemos apoyado, en el caso de los locatarios, sacamos un programa de mano a mano en tu local, donde estos micros locatarios les estamos aportando, más que darles el recurso, 5, 6, 10 mil pesos, era darles el mueble que necesitaban. Es decir, hemos ayudado a estéticas, a carnicerías, a cocinas económicas, con parrillas, estufas, congeladores, refrigeradores. Vamos a llegar casi a 2,700, 2,800 locatarios que estamos dándoles ese bien en comodato 6 meses para que no lo vendan el día siguiente.
y después de eso es de ellos, ese sí está a fondo perdido prácticamente. Por supuesto, el rubro de agroindustria fue muy importante y ha sido muy importante. Hay una serie de apoyos de seguro catastrófico, granjas de ave de traspatio, apoyos del sector pecuario, todo un paquete específicamente son 6 programas que se ha venido apoyando, donde se benefician a 15,000 trabajadores, sobre todo en el altiplano y la zona huasteca, que dependen mucho más de este sector de agroindustria. Y en el caso de obras, prácticamente hacer obras públicas son 1,700 millones de pesos, entre obras viales, caminos, escuelas, obras hidráulicas, desarrollo urbano, parques, etcétera. Y en el caso de compras de gobierno, que es otro activo que tenemos, y lo recalco porque creo que el gobierno federal también pudiera, y lo hemos planteado también desde la Asociación de Secretarios de Desarrollo Económico, que hoy desde hace un poco menos de un año presido, estas opciones también, sabemos lo complejo que es también para las finanzas federales, pero creo que es poder buscar echar mano de lo que tengamos también como gobiernos. Y en eso yo te diría que prácticamente se compran en servicios. El 87% se logró comprar a empresas y empresarios locales, estatales de San Luis Potosí, y en el caso de servicios y adquisiciones fue el 52%. Había ya un programa, había procesos, había compromisos, y en promedio tenemos prácticamente que el 68% de todas las compras por servicios y adquisiciones del Estado, de Oficialía Mayor, se entregaron básicamente a empresas y empresarios potosinos, buscando, por supuesto, también motivar e incentivar esta reactivación económica. Así es como hemos estado hoy. Por supuesto que no hay recurso que pueda alcanzar de manera permanente. Hay algunos programas como estos que les mencioné, como el de los locatarios, que lo hicimos incluso a través de un centro PYME que la Junta Directiva está Coparmex, Canaco y Canacintra, y a través de ellos hicimos este programa. Tenemos paralelo con la Asociación de Mujeres Empresarias, ahora empezaremos seguramente un foro de apoyo a las mujeres empresarias. Hemos hecho lo propio con las demás cámaras. Tenemos la Academia del Emprendedor, que llevamos más de 35,000 personas que se han metido en sus diferentes módulos y han podido aprender de manera virtual. Lo habíamos hecho ya desde hace un año, ya ha sido un exitazo, y ya lanzamos el de cómo negociar, de cómo obtener un financiamiento también. Te llevan desde el ABC, saber si necesitas o no necesitas un financiamiento, y el segundo es cómo hacerlo y cómo hacerlo llegar también a la banca de primer piso principalmente. De manera muy general, perdón que fui muy rápido, pero quise plantear cómo está la situación en San Luis. Yo sí soy, y quisiera terminar con esto, soy convencido que San Luis Potosí somos uno de los estados, y algunos de los estados del país, que saldremos primero que el resto de la media nacional. Hoy en la parte de exportaciones ya la seguimos viendo también. Hemos venido creciendo enormemente. Las exportaciones pasamos de 2013 en casi 279,000 millones de dólares. El año pasado llegamos a más de 16,000, casi 16,000 millones de dólares. Fue muy rápido el brinco que dimos. Perdóname, dije 279, son 9,000 millones en 2013 a 16,000 millones el año pasado. Fue muy rápido el brinco que hicimos también en estos años, y creo ahora con el nuevo vehículo, los nuevos vehículos que tiene General Motors con la BMW, implica no solamente las armadoras, sino todo lo que implica las empresas alrededor de autopartes. 25 nuevos hoteles se hicieron en 3 años, 6 nuevas ampliaciones. Prácticamente en 6 años se van a construir la tercera parte de todos los cuartos de hotel del estado, y es parte del turismo de negocios que tenemos. Por eso creo que seremos de los estados que más rápido podemos salir. Y muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Muchísimas gracias, señor secretario, por su interesante charla acerca de las acciones que han realizado en el estado de San Luis Potosí. Le doy la palabra ahora a Alejandro Peraza. Un minuto, Gael, nada más, muy rápido. Sí. Muchas gracias. Escuchando a Gustavo, yo no sé si estoy escuchando a Gustavo como secretario de Desarrollo Económico o como empresario, pero la verdad de las cosas es que la forma práctica como está comentando las cosas Gustavo, y la forma y el estilo de trabajo, no me sorprende la forma en cómo está trabajando el secretario de Desarrollo Económico, porque sí comprende muy bien el sentido y el sentir de los empresarios. Y eso lo tengo muy claro porque tengo entendido, Gustavo, corrígeme si estoy mal, pero tú fuiste el presidente de la delegación de Canacintra en San Luis Potosí y eres empresario. Sí, correcto.
Bueno. Entonces, no me extraña el estilo que tienes y el entendimiento que tienes muy claro de la función, por un lado, del empresario y la misión que tiene el empresario, y por el otro lado, de la misión y responsabilidad que tiene el secretario de Desarrollo Económico. Yo lo que te diría en este sentido, Gustavo, es que hago un ofrecimiento muy formal. En calidad de tú de presidente de la AMSDE, te ofrezco que cuando tengamos terminado el documento, y como muchos secretarios de Desarrollo Económico han participado en estos foros, hacer un foro, si nos lo permites, virtualmente con los secretarios de Desarrollo Económico de los estados para compartirles, los que quieran, compartirles el documento a todos y dar un foro donde saquemos las principales conclusiones a nivel nacional y regional, de tal manera que les pueda servir, en este caso, a los secretarios de Desarrollo Económico. Podríamos organizar contigo un foro específico para secretarios de Desarrollo Económico, donde podamos compartirles el resultado de este gran documento que estamos elaborando y que en el mes de octubre muy probablemente lo estemos ya sacando. ¿Qué te parece? Por supuesto, al contrario, Juan Carlos, es con mucho gusto de poderlo compartir. Yo añadiría quizá también la parte de qué sigue, que no lo comenté, pero creo que el documento es hablar de la situación actual, de cómo estamos, pero lo que más les interesa luego a Julio también es qué sigue, qué debemos de hacer. Hemos trabajado mucho en la inversión extranjera directa en términos de ahora, acuérdate que la Secretaría de Relaciones Exteriores lleva una buena parte de esa tarea. Yo he hablado con los embajadores de México en los principales países que invierten y los embajadores de esos países en México, porque son distintos a quienes son el canal natural hoy para ofrecer a esas empresas, decirles, oye, aquí en México yo tengo información de Puebla, de San Luis, de Quintana Roo, aquí es donde está. Esa labor la hemos estado teniendo, entendiendo también las reglas claras del TEMEC, y eso es justamente parte de los pasos que hay que ir entendiendo de la vocación de cada una de las regiones. Y te agradezco tus palabras, por supuesto, Juan Carlos, y yo estoy 100% a tus órdenes, con mucho gusto. Muy bien, Gustavo. Más adelante nos de acuerdo contigo para organizar ese foro y dar a conocer los resultados de este gran documento que estamos preparando y presentando. Y es gracias a ustedes porque esta parte del foro está grabada, se está grabando, y aquellos que no la pudieron ver en vivo, se va a retransmitir y en ese sentido va a ser parte del documento todas sus exposiciones y conclusiones que nos han dado. Así que muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, pues ya sacamos un acuerdo aquí logrado por nuestro presidente de la Federación. Ahora le damos la palabra a Alejandro Veraza, presidente del Clúster Automotriz de San Luis Potosí, con la ponencia sobre la situación de la industria automotriz y su cadena de suministro. Adelante. Muy bien, pues buenas tardes, espero que se escuche bien, gracias Jael por la invitación y gracias licenciado Gustavo Puente por los datos que nos acabas de compartir. Yo quisiera ahondar un poco con los temas que tocó el licenciado Puente, porque la industria automotriz en el estado de San Luis Potosí es muy importante, pero no nada más en el estado, sino en toda la región Bajío. Es una industria que a nivel nacional ha mantenido en los últimos 10 años el liderazgo en cuanto a exportación, no nada más de vehículos, porque a veces se cree que la industria automotriz lo único que exporta es vehículos. Somos el cuarto lugar, o éramos hasta antes del COVID, pero al cierre del 2019, México cerró en el cuarto lugar a nivel mundial de exportación de autopartes. Estuvimos exportando cerca de 100 billones de dólares como país en expopartes. Y relativamente hablando como país, porque la realidad es que somos 9, si acaso 10 estados, los que en México producimos automóviles y autopartes. Entonces, la producción de automóviles y la exportación de automóviles es muy importante, pero no menos importante, yo diría que aún más importante que la exportación de automóviles es la exportación de autopartes. Y realmente esta pandemia, pues no nada más nos afectó en la exportación de vehículos,
sino también la exportación de autopartes, porque a nivel mundial la industria automotriz evidentemente tuvo una caída muy fuerte, y lo que estamos viendo es que en México la exportación de vehículos al mes de agosto ha bajado casi 9%, mientras la producción ha bajado el 13%, y la diferencia es todos aquellos vehículos que ya estaban producidos y que se lograron exportar aún en los 3-4 meses más críticos que tuvimos de la pandemia en México. Sin embargo, ahora que se han reiniciado las actividades por las empresas OEM, que son las empresas manufactureras de vehículos, bueno, pues se espera que la producción vuelva a subir en los próximos 4 meses del año, y con ello la exportación. Pero si bien esto es un poco problemático, porque ustedes se imaginarán que todos los países productores de autos, que hay 6 países que llevan una producción más alta que nosotros a nivel mundial, ellos también van a querer producir autos para venderlos en sus propias regiones, en sus propios mercados. Entonces, la competencia en cuanto a la producción y exportación de autos va a estar muy fuerte. Pero cuantos más autos se produzcan en Norteamérica, por ejemplo, estoy contando a Canadá y Estados Unidos, mayor será la exportación de autopartes mexicana a esta región. Y bien, la exportación de autopartes va a obedecer a una condición que inició el 1 de julio a nivel nacional, pero que siendo la industria automotriz una de las más afectadas, que puede ser tanto negativa como positivamente, por la variación del Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, pues será una de las industrias que más se tengan que enfocar en implementar todos los reglamentos que el TEMEC nos está exigiendo a partir del 1 de julio. Entonces, la exportación de autopartes será muy importante que nosotros tengamos todas las regulaciones cubiertas, y que todas las empresas que producen autopartes y que pueden ser del nivel 1 o del nivel 2, porque tengamos en cuenta que a un productor de autos se le suministra muchos componentes, a veces sistemas electrónicos, sistemas mecánicos, electromecánicos al auto, pero esas mismas partes pueden ser exportadas a productores similares o a productores tal vez de la misma empresa. Vamos a tomar, por ejemplo, BMW. BMW existe en San Luis Potosí, y es una planta que consume autopartes mexicanas, al igual que consume autopartes de otras partes del mundo, pero hay productores en México de autopartes que le surten a BMW en San Luis Potosí, pero también le surten a BMW en Estados Unidos, que está en la localidad de Spartanburg. Esta planta de Spartanburg de BMW, pues es una planta bastante grande que produce muchos más vehículos y más versiones que la planta de BMW en San Luis Potosí. Luego, entonces, nuestra exportación de autopartes a esta empresa en Spartanburg resulta ser mucho más importante de lo que a veces creemos. Pues todo esto va a estar regulado con las nuevas leyes, digamos, del TEMEC, en cuestión tanto laboral como en cuestión del valor de contenido regional. Y es ahí donde las empresas, no nada más las de nivel 1, sino también las de nivel 2 y nivel 3, que en el argot de la industria automotriz se conocen como Tier 1, Tier 2 o Tier 3, tendrán que ser mucho más conscientes de la información que están recabando y que están emitiendo sobre el contenido del valor regional. Esto es un punto muy importante que las empresas, no nada más del sector automotriz de San Luis, sino de todo el país, deben entender a cualquier nivel, y que si ellos fallaran, estas empresas, en este tipo de información, pues tendríamos como país, y algunos productores de automóviles tendrían problemas a la hora de exportar tanto autopartes como automóviles a cualquier punto de Norteamérica. Luego, entonces, nosotros como clúster en San Luis Potosí nos estamos enfocando a que las empresas entiendan muy bien cuáles son las nuevas estipulaciones del TEMEC para que todas las regulaciones sean cumplidas sin mayor problema. Este enfoque que el clúster automotriz de San Luis está haciendo, no lo está haciendo solo, y como ustedes saben, pertenecemos a una red de clústeres. Esta red de clústeres, digamos que reúne a clústeres de 10 estados de la República, incluyendo Nuevo León, Puebla, Coahuila, el Estado de México,
Jalisco, Guanajuato, Querétaro y hasta Chihuahua tenemos ahí incluido. Entonces, resulta que es una red en la cual nos enfocamos para que toda la cadena de suministro a nivel nacional pueda cumplir con los requerimientos del TEMEC. Es muy importante hacer el hincapié de que la red de clústeres representa en un total a 612 empresas automotrices, llámense productores de autos o productores de autopartes, en los 3 niveles. Entonces, nuestro papel se enfoca a que todas las empresas del sector automotriz en San Luis, en el Bajío y en el país puedan cumplir con las reglas del TEMEC para que la exportación se pueda garantizar en Norteamérica y para que el repunte económico en México se pueda dar. No es ser presuncioso sobre la industria automotriz, pero si alguna industria va a ayudar al repunte económico de México, es la industria automotriz. Porque habrá otras industrias que son importantes, no les quito la importancia, pero para que ayuden económicamente de la manera que la industria automotriz ayuda a México, pues va a tomarles mucho más tiempo en reunir las mismas cantidades, ya sea de dólares, de euros o en porcentaje. Entonces, nuestro enfoque como clúster y como red de clústeres es que nuestras empresas puedan seguir exportando y poder recuperar los niveles que manteníamos antes del 2019. Realmente, en cuanto a la producción total, si sumamos vehículos y autopartes, el 2016, 17 y 18 fueron muy buenos años. El 2019 cayó un poco por la cuestión general de la industria automotriz a nivel mundial, pero pues ahora con los obstáculos epidemiológicos que tuvimos en el 2020, pues tendremos que recuperar nuestro lugar en los próximos, si se puede, 12 meses, ojalá, si no en los próximos 24 meses. Ahora bien, México sigue siendo una alternativa para producir autopartes y autos. Ya Toyota lo publicó aproximadamente hace mes y medio, que ellos prefieren producir en México. Y así como Toyota, pues hay otras empresas que tal vez no lo publiquen, pero lo hacen realidad. Apenas tuvimos en San Luis Potosí la inauguración de una empresa automotriz, Sun Metals, y esperemos tener la inauguración al menos una vez al mes, y ahí nos apoyaremos con el secretario Gustavo Puente y todo su equipo para que esto se vaya dando, que siga la inversión extranjera en el estado de San Luis, preferentemente, y ojalá siga también en el Bajío, para que la región pueda seguir brillando en cuestión de exportación tanto de autos como de autopartes. Eso es un punto que sí queremos resaltar. La cuestión laboral, si bien la industria automotriz a nivel nacional estaba empleando cerca de 1 millón de personas directas, hay que hacer hincapié que así como lo mencionó el licenciado Puente, pues hay hoteles, hay restaurantes y hay muchísimos negocios que tal vez no se tomen como parte de la industria automotriz, pero quedan afectados directamente por la industria automotriz. Entonces, si tomamos no nada más a los productores de partes, de autopartes, sino también a aquellos productores de acero, productores de aluminio, productores de plásticos, de resinas y sobre todo a los indirectos, prestadores de servicios de cualquier nivel, puede ser servicios de hospedaje, servicios de transportación, servicio de comida, servicios logísticos, que son muy importantes para la industria automotriz. Estamos contando aproximadamente 10 personas que son afectadas indirectamente por cada puesto de la industria automotriz. O sea, cada empleado de la industria automotriz acarrea a 10 personas en labores directas o indirectas de la industria, y esto significa que un desempleado pues también acarrea a 10 desempleados. Entonces, cuanto más rápido podamos levantar a la industria automotriz, pues el país se levantará más rápido. Y ahí pues organizaciones como las de ustedes, los secretarios de Desarrollo Económico de todo el país, pero sobre todo los de los estados productores de autos y de autopartes, podrán asistirnos a la industria automotriz para que podamos retomar nuestro camino y el repunte que teníamos hasta el 2019. No sé si hay alguna pregunta de los propios panelistas, pero ese es el mensaje que quisiera dar y que quisiera dejar esta tarde.
Muchísimas gracias, licenciado Veraza. Las preguntas de las redes sociales las vamos a leer al finalizar todas las ponencias. Si el presidente o vicepresidente de la Federación tuvieran alguna pregunta, algún comentario, es momento. Sí, Adelante, estimado Alejandro. gracias, Gael. La verdad es que importantísimos los comentarios tanto del secretario Gustavo Puente como de don Alejandro Veraza. Yo quise hacer dos preguntas muy rápidas. En el caso del secretario, sí sería muy importante definir el tema de cuáles son los apoyos institucionales que el Estado de San Luis está recibiendo del gobierno federal en términos de políticas públicas para el apoyo a las MIPYMES. Ese sería para el secretario. Y en el caso de don Alejandro Veraza, me parece interesante el tema del corredor, el corredor automotriz del Bajío. Eso es fundamental y sabemos que es un detonante importante para jalar la economía en el país. Esa parte está muy clara. Uno de los objetivos de TEMEC es meterse en el tema laboral. El TEMEC se metió al tema laboral en México y una característica es el de mejorar los sueldos para quienes participan en el tema, en la industria de los vehículos, de la industria automotriz. Es decir, efectivamente sí se está pensando en que haya mejores sueldos, mejores salarios para la gente que participa en la construcción de vehículos o de autopartes. Esa sería una pregunta para Alejandro Veraza. Bueno, yo creo que dejo contestar al secretario antes que de ello mi respuesta, por favor. Gracias. Mientras se conecta el licenciado Gustavo, le damos la palabra a Alejandro Veraza. Sí, aclarando el tema laboral, hay dos vertientes muy fuertes, tal vez tres, en el aspecto laboral de la industria automotriz bajo la nueva regulación del TEMEC. Los salarios, y voy a ir a ese tema en unos minutos, sí son muy importantes, pero más importante es la transparencia de los contratos colectivos de trabajo. Y yo creo que para la industria automotriz sería primordial cumplir con esta regulación, la transparencia de cómo hacer y cómo se ejecutan y sobre todo cómo se oficializan los contratos. Un segundo aspecto es cómo se eligen los sindicatos, que también ahí hay una nueva regulación y las empresas ya no pueden elegir el sindicato solamente desde el punto de vista de la dirección o de la empresa o del gerente de recursos humanos o de la empresa en sí, sino que tienen que abrirlo a una elección democrática de sus empleados, sobre todo los empleados sindicalizados, y también dar pie a que quien quiera sindicalizarse dentro de la empresa, aunque no sea una persona de trabajo directo, como lo conocemos en la industria, pues pueda hacerlo. Pero con estas dos regulaciones, tanto la del contrato colectivo del trabajo que sea transparente como la de la elección de los sindicatos, una vez que estén cumplidas, que para mí es lo más difícil de lograr en estos meses, del cierre del 2020 y tal vez en los primeros meses del 2021, seguiría el punto salarial. Y el punto salarial, hemos escuchado mucho el valor que se nos ha comunicado de $16 por hora. Este valor no es un valor absoluto en cada uno de los trabajadores que produce un auto o que produce una autoparte. Es un valor relativo donde el contenido laboral de todo el auto, se va a promediar y habrá partes que estén producidas, voy a poner un ejemplo, en Michigan o en Pensilvania o en Ohio o en Illinois, que son estados que normalmente producen autopartes o producen algunos sistemas del auto, donde tal vez el salario esté cerca de los $30 por hora. Son estados del norte de Estados Unidos o en el sur de Canadá. Este valor se va a promediar también con el
valor laboral de las piezas, de las partes y aún tal vez de sistemas que las empresas en México produzcan. Ese promedio laboral del costo por hora del auto es el que debe estar arriba de los $16. Luego, entonces, no cualquier empleado, no cualquier, digamos que operario de la industria automotriz en México debe ganar $16. El chiste está en que el promedio del costo laboral del auto esté arriba de los $16 por hora. Esto va a ser una labor titánica de las empresas. O sea, si la empresa, vamos a poner General Motors como ejemplo, si la empresa tiene una planta en Ramos Arizpe, tiene una planta en Guanajuato, tiene una planta en San Luis Potosí, en el Estado de México, estas plantas deberán demostrar que el contenido laboral promedio del auto está arriba de los $16. Y claro que una importación de motores, por ejemplo, de Estados Unidos, pues definitivamente va a subir ese promedio porque la mano de obra para producir ese auto pues está muy alta. Es, de hecho, la razón de ser del por qué los productores de autopartes en Estados Unidos o en Canadá automatizan mucho sus procesos. Luego, entonces, el promedio laboral de estas partes que a veces importamos para producir autos dentro del territorio nacional, pues suben el contenido laboral por hora del auto. Sí tendrán que mejorar y yo creo que lo que deberíamos hacer en los estados automotrices es que se igualen los salarios para cada uno de los niveles de los operadores o de los ingenieros o del personal que pertenezca a la industria automotriz. Es decir, que entre Puebla, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, San Luis, Guanajuato, no haya tanta diferencia en los salarios para cada uno de los niveles de empleados que tiene la industria automotriz. Claro, hay tres condiciones para mí muy claras. Una es la preparación del empleado, claro, qué capacitación tiene y qué capacitación se le dio. La otra es la capacidad que tiene el empleado, o sea, no nada más qué educación tiene, sino qué capacidad tiene. Y la más importante es la eficiencia, porque si pagamos mucho y somos muy eficientes, qué bueno, pero si el salario aumenta y la ineficiencia también aumenta, pues qué mal, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer hincapié en que la eficiencia debe aumentar y el salario también. Excelente. Muy bien. ¿Está listo el licenciado Gustavo con la respuesta que... Adelante, licenciado. Sí, perdón. Gracias, nuevamente. Bueno, en función de qué apoyos ha tenido institucionales para las micros y pequeñas por parte de la Federación, básicamente han sido los microcréditos que han otorgado a través de los diferentes programas, estos de 15,000 y de 25,000 pesos. El último que habían anunciado, que son, al final creo que todos suman 3 millones de créditos, que lo está entregando directo a la Federación. Por eso luego ha sido complejo saber cuántos llevan, en dónde los están entregados. Los han hecho ni siquiera luego a través de la delegación general que está en los estados. El último fue justamente el que se hace a través del Seguro Social, aquellos empresarios que no despidieron gente en los primeros 3 meses del año y tenían preautorizado estos 25,000 pesos con ciertas condiciones, meses de gracias y una tasa también preferencial, pero al final del día son la única tangible manera que hemos visto por parte de la Federación, a menos que me corrija el presidente de Coparmex estatal, Julio César, pero creo que es básicamente, sé que será más vasta la respuesta de él, pero yo de manera institucional creo que es básicamente los apoyos que hemos tenido por parte, por supuesto, de la Federación de manera directa. Obviamente hemos tenido seminarios, hemos hablado yo con la doctora Márquez muchas veces, de AMSDE, sí, y ella creo que lo ha entendido. Hemos solicitado incluso como AMSDE, como lo hicieron la mayoría de las cámaras empresariales en su momento, en su principio, y algunos grupos empresariales, el apoyo no con exentar los impuestos, sino con posponer algunos de las obligaciones y impuestos, incluyendo el Seguro Social. Y vuelvo a ser respetuoso, entiendo la parte financiera
recursos federales. Yo no la conozco como para poder saber si se puede o no se puede, pero al final del día mi respuesta es, lo único que yo tengo conocimiento ha sido estos microcréditos a través de estas tandas y los créditos que se hicieron con el Seguro Social. Excelente. Gracias, secretario. Perfecto. Seguimos, si no tienen inconvenientes, seguimos con la presentación del presidente de Coparmex, Julio César Galindo Pérez. Adelante, presidente. Sí, antes que nada, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Federación Nacional de Economistas por esta gran oportunidad que le brindan a Coparmex San Luis Potosí, en mi persona, y agradecerle esta invitación a Jael y a todos los participantes. La verdad es muy, muy motivador contar con la presencia de todos ustedes, de nuestro secretario de Desarrollo Económico, Gustavo Puente, que quiero decirle y decirles y reafirmarles que este privilegio de tener a un gran aliado del sector empresarial, del sector comercial, del sector manufacturero, del sector de servicios, como es el licenciado Gustavo Puente, tiene verdaderamente un sentido, un palpitar de lo que es, de lo que es la economía y lo que es esta hermosa vocación de ser empresario. Muchísimas gracias, Gustavo, nuestro reconocimiento. Su padre, el mejor economista de San Luis Potosí y expresidente de Coparmex también, San Luis Potosí, déjenme presumirlo también. Y hemos construido, como él lo ha comentado, a base de mucho diálogo, cosa que lo puedo decir con mucha responsabilidad. Muchos presidentes de las Coparmex a nivel nacional en todos los estados no han tenido esta oportunidad. Quiero decirles que contamos con excelentes programas de apoyo que van dirigidos a segmentos muy específicos que platicamos, que delineamos que eran los segmentos prioritarios que había que tener que apoyar en este proceso durante o post pandemia. ¿Por qué? Bueno, la realidad de la economía en San Luis Potosí es muy parecida a la que la tienen los 32 estados de la República. Somos un estado donde más del 95% de las unidades económicas que existen en San Luis Potosí son micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Qué quiere decir? Que generan entre 1 a 50 empleos. Esa es la importancia y por eso lo mencionó el secretario de Desarrollo Económico, fundamental el apoyo a estas micro, pequeñas y medianas empresas en el apoyo, en el pago de su del impuesto sobre su nómina, que fueron exentadas de 1 a 50 por aproximadamente 3 meses, y la extensión a las demás empresas para que a partir del 17 de agosto del mes pasado iniciaran su proceso de pago. Esto con la finalidad de darle el bastión principal o el cimiento principal que cualquier empresa, que cualquier negocio, industria, comercio, manufactura, de servicios debe tener, que es flujo de dinero, flujo en caja, para hacerle frente a los dos principales gastos, que es su nómina y sus gastos físicos. Yo quiero iniciar diciéndoles que en San Luis Potosí somos un estado que tenemos una gran versatilidad de sectores. Un sector manufacturero, como lo hemos mencionado, muy fuerte en el tema automotriz, pero tenemos también grandes sectores que son muy importantes en el tema económico y en San Luis Potosí, como es el tema de un clúster alimenticio, el tema también de un clúster de manufactura de electrodomésticos, el tema y muy importante, de un clúster en actividades primarias, a nivel nacional en el tema de generación de caña de azúcar, en una actividad agropecuaria como es la caña de azúcar. Somos el tercer lugar nacional en producción de este insumo alimenticio en la Huasteca Potosina. Somos entre los 3 primeros estados productores de tomate, de exportación. Esto es algo muy importante que se ha venido desarrollando en San Luis Potosí, y a la par
nuestro corazón, nuestra vitalidad y nuestra fortaleza radica en la zona centro, que es la capital, zona conurbada, con una zona industrial que aglutina en la capital y su zona conurbada a la zona industrial de San Luis Potosí, con 7 parques industriales, con cerca de 580 empresas instaladas y aproximadamente 4 parques industriales ubicados en las otras 3 regiones del estado, una en la zona altiplano, que es Matehuala, otra en la zona media, que es Río Verde, y otra zona industrial en proceso o de maduración o de consolidación, que es en Ciudad Valles, en la zona huasteca. Quiero decirles que, como ya lo mencionaron, en San Luis Potosí iniciamos un proceso de reactivación económica el 1 de junio. ¿Por qué era tan necesario y tan urgente este tema de reactivación económica y por qué Coparmex volcó todas sus fuerzas, toda su actividad a que este proceso de reactivación económica se iniciara el 1 de junio del 2020? Porque precisamente las 3 actividades más importantes que tenemos como Estado en San Luis Potosí es la actividad de manufactura, 2, la actividad de construcción, 3, la actividad de minería. Somos un estado muy importante en el tema minero, y 4, en el tema de la industria de los servicios. Como lo dijeron, hemos tenido un desarrollo espectacular en los últimos 6 años. En promedio, nuestro crecimiento antes de este COVID era un promedio de crecimiento entre un 4 y 5% anual de nuestro Producto Interno Bruto, que llevó a un crecimiento muy acelerado, principalmente en el ramo automotriz y en el ramo de autopartes, como muy atinadamente Alejandro Veraza lo comentó. Tenemos un dato bastante importante, ya lo mencioné, el tema del empleo. En México perdimos al 30 de junio 1.167.000 empleos, en la que la Coparmex presentamos a nivel nacional, junto con el Consejo Coordinador Empresarial y con otras organizaciones empresariales, ideas firmes y viables para que este fenómeno del empleo formal que veníamos sufriendo en todo el mes de marzo, abril, mayo y junio, que dio como resultado la pérdida de más de 1.160.000 empleos, y como comentamos, en San Luis Potosí llegamos a tener una acumulación de casi 25.000 empleos perdidos. Coparmex presentamos el programa de remedios solidarios, que era el salario solidario para los trabajadores que cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social, de 1 a 3 salarios mínimos, que son aproximadamente el 68% de los afiliados que tiene el Seguro Social. El tema del seguro de desempleo a las personas que habían perdido el empleo precisamente en esta época del inicio de la emergencia sanitaria, que fue marzo, abril, mayo, junio, y el tema de la recuperación o la generación de nuevos empleos, que era un incentivo para motivar a los patrones a que recontrataran o generaran esas nuevas fuentes de empleo. Desafortunadamente, y es un tema que fue a pregunta expresa que le hicieron a nuestro secretario, ¿cuáles fueron los apoyos federales que ha recibido San Luis Potosí? Su impacto ha sido un tema mínimo. Son los apoyos que se dieron a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de los préstamos de 25 hasta 50,000 pesos, que desafortunadamente en un estudio que hicimos en Coparmex Nacional y en Coparmex San Luis Potosí no nos ayudaba absolutamente a nada a una micro y pequeña o mediana empresa. Préstamos que no nos resolvían posiblemente el tema de la nómina ni en la primera ni en una segunda quincena de algún mes en la que se dejó de operar. En San Luis Potosí, desafortunadamente, el 30 de junio vamos a acumular casi 400 registros personales que se daban de baja de manera definitiva en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y es donde ahí se generan las acciones para contener este tema de la pérdida de empleo. Primeramente,
un tema de mucha vinculación entre los organismos empresariales y una gran alianza donde tengo que reconocerlo, y es uno de los mayores activos que hoy San Luis Potosí tiene, una gran alianza con el sector del sector de la planta productiva, que son nuestros trabajadores, una gran alianza con los sindicatos y las centrales obreras, donde llegamos a firmar más de 350 convenios de paros técnicos, de paros parciales o totales, que se lograron en los primeros meses, en abril y mayo, cerca de que más de 150,000 trabajadores se fueran a sus hogares ganando entre el 80 y el 100% de sus salarios y todas sus prestaciones de seguridad social. Ese es un activo que hoy en San Luis Potosí se ha construido a lo largo de los últimos 25 años, donde no hemos tenido una sola huelga. Y esto fue el reflejo del trabajo, del consenso, del diálogo y la corresponsabilidad que hay entre el sector productivo, que es el empresariado, el sector productivo de nuestros trabajadores a través de las centrales obreras y sindicatos, y el gran compromiso que tienen nuestras autoridades laborales. Quiero entrarle a un tema que también es muy importante y muy vital, que se hizo en estas grandes alianzas entre el sector laboral, el sector empresarial y las autoridades, para cuidar el empleo. Sí perdimos el 4% de nuestro total de empleados registrados formalmente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, un 4.5%, pero en julio, como lo comentó el secretario, logramos detener esa caída y tuvimos la creación de 23 nuevos empleos en el mes de julio, pero también hay que decirlo que fuimos entre los estados que pudimos detener esta caída, y en agosto aproximadamente tenemos una tendencia de haber generado aproximadamente un poco más de 3,000 empleos formales en San Luis Potosí, y con una importante labor que se está haciendo en la promoción en estas ferias del empleo, y que empresas siguen llegando a San Luis Potosí para instalarse. Segunda herramienta muy importante, tenemos una alianza Centro Bajío Occidente, que está conformada por Querétaro, por San Luis Potosí, por Guanajuato, por Aguascalientes y por Jalisco, que representan el 24% de nuestro Producto Interno Bruto Nacional y un poco más del 25% de los empleos formales en México. Yo creo que ese es un dato bastante importante de la gran fortaleza que hoy juega San Luis Potosí y nuestra región y nuestra alianza Centro Bajío Occidente. En agosto del 2020 vivimos un mes complicado, pero que estamos convencidos que le dará a la ciudadanía buenos números y buenos resultados en el tema de empleo, en el tema de contratación, en el tema de su recuperación de nivel salarial, que eso es algo muy importante, y decirles que ese 95% de estas micro, pequeñas y medianas empresas que son las unidades productivas en San Luis Potosí, se está trabajando de la mano con una comunicación estupenda para diseñar las políticas públicas donde interviene el gobierno del estado y el municipio de San Luis Potosí. Es algo que en pocos estados o en pocas ciudades como capitales como es San Luis Potosí se pudo lograr por el compromiso y la corresponsabilidad que tuvimos todos los sectores involucrados. Otro tema muy importante que estamos hoy impulsando en Coparmex San Luis Potosí son 3 grandes reformas que nos van a hacer a todavía el mejor estado para invertir. Efectivamente, fuimos el primer lugar en atracción de inversión extranjera directa. Nos emociona, pero nos compromete a seguir haciendo las reformas necesarias. Somos entre los primeros 4 estados o 5 estados que ya tenemos una reforma laboral que teníamos que armonizar con la legislación federal para cumplir precisamente a lo que se refería el licenciado Alejandro Veraza, director del clúster automotriz, en armonizar las políticas laborales de acuerdo al TEMEX. Eso es un tema que para nosotros es una palanca muy importante para seguir atrayendo inversión a San Luis Potosí. En este proceso de armonización se crean los centros de conciliación laboral,
que los pide el nuevo Tratado de Libre Comercio, el TEMEX, en su capítulo en la parte laboral. Se crean precisamente los juzgados laborales, se hacen estas grandes reformas que se necesitan en la ley orgánica del Poder Judicial del Estado para crear los juzgados laborales y estos centros de conciliación para cumplir cabalmente al 100% el tema del cumplimiento de los contratos, de su registro, de su elección de autoridades sindicales y darle la oportunidad a todos los trabajadores, a los más de 450,000 trabajadores que formalmente están registrados ante el Instituto Mexicano de Seguro Social, que sus sindicatos tengan primeramente sus estatutos actualizados y reformados de acuerdo a la nueva normatividad jurídica que nos marca la reforma laboral que va de la mano con el TEMEX. 2, el tema de que existan elecciones libres y donde la parte patronal y la parte sindical vamos de la mano. Yo creo que ese es un activo muy importante que debemos de impulsar en todo el país, en todos los estados, para que la cultura laboral sea una cultura basada, como en San Luis Potosí, en la productividad, en la competitividad, en la eficiencia, y que esto dé como resultados salarios mejor pagados. El dato que nos dio nuestro secretario del tema de la recuperación del salario promedio cotizado es algo muy importante. Es una política que Coparmex Nacional y Coparmex San Luis Potosí ha impulsado muchísimo en este tema, pero también va de la mano a otra gran reforma que se ha implementado en el Estado, que fue la reforma educativa. Hay una estrecha vinculación en el tema del desarrollo y de los polos educativos y de investigación y desarrollo en San Luis Potosí, con la vocación que tenemos de acuerdo a la región donde estemos. Hoy en San Luis Potosí, zona centro, nuestra vocación sabemos que es una vocación en el tema automotriz, en el tema de capacitación metalmecánica, de herramientales, y esa es la vinculación que hay precisamente con las más de 62 universidades que existen en este tema educativo de vinculación. Tenemos una comisión de Coparmex que trabaja fuertemente para que anualmente se impulse mucho un modelo que se llama, o que conocen ustedes, que es la formación de educación dual. Una educación que va muy bien vinculada entre la educación media, superior y superior con la empresa. Yo creo que ese ha sido uno de los grandes bastiones que San Luis Potosí tiene. Y otro tema muy importante relacionado al TEMEX que comentaba Alejandro es el tema de los salarios. El tema en San Luis Potosí presentamos hace aproximadamente 3 semanas, y fue nuestro testigo de honor, de la creación de la Comisión de Exportación. Estamos generando en San Luis Potosí el índice de integración estatal. ¿Qué quiere decir esto? Este índice de integración estatal es, en el tema automotriz, lo que la proveeduría local, la proveeduría potosina, puede aportar a las empresas o a las cadenas de suministros de autopartes o en el tema de manufactura de las 2 plantas industriales que tenemos de la marca BMW General Motors. Y también estamos generando un nuevo indicador que es el índice de integración regional, donde está la alianza Centro-Bajío Occidente. ¿Por qué? Precisamente por la vocación que hoy tenemos en esta alianza, en esta etapa tan importante que hoy estamos viviendo como país, como Estado, donde estamos convencidos, estamos trabajando en la creación de esta zona económica que es Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes y Jalisco, y darle el impulso muy importante, independientemente de quién esté como autoridad estatal, que esta alianza Centro-Bajío Occidente sea el gran motor de la economía
nacional de la economía de México por la importancia que representa en la generación tanto de empleos como de Producto Interno Bruto. Recordemos que no solamente tenemos un problema en la pérdida de empleos formales que vamos recuperando, también hay más de 12 millones de empleos de la economía informal, que es una población económicamente activa que desafortunadamente se quedó sin ninguna actividad, y San Luis Potosí no fue exento también de ese impacto, y que tenemos que trabajar de la mano en construir esas condiciones para una mejor política social. En Coparmex, en San Luis Potosí, estamos convencidos que la mejor política social que podemos implementar para abatir el rezago social, el rezago educativo, es la generación de fuentes de empleo bien pagadas, fuentes de empleo con muy buena capacitación y que sean la base fundamental para el desarrollo y crecimiento de las personas. Yo, para terminar la participación, quiero decirles que en San Luis Potosí, y los quiero invitar porque sé que van a juntar todos estos foros que han llevado, somos el número 25, que San Luis Potosí es el mejor estado para invertir, por 4 razones fundamentales. La primera, está la mejor gente con la mejor disposición, con la mejor actitud y las mejores competencias, con una estupenda preparación en el tema de desarrollo de habilidades blandas y habilidades duras, que eso le da un valor agregado. Por eso esas grandes inversiones que han llegado a San Luis Potosí. Número 2, tenemos un tema de competitividad y paz social, que le apostamos mucho a esta gran alianza que hemos construido entre el sector productivo, que es el empresariado, y los trabajadores y los sindicatos. Hoy estamos trabajando fuertemente para que a partir del 16 de noviembre del 2020 entre en operación el nuevo sistema de justicia laboral. Y número 3, algo muy importante, es precisamente esta paz social, esta tranquilidad y este respeto a la seguridad de sus inversiones que hacen en San Luis Potosí. Este gran clúster industrial que tenemos, que abarca a estos sectores alimenticios, de manufactura, de automotriz, agroindustrial, no es casualidad, es trabajo de muchísimos años de políticas públicas, y que en este sexenio, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, se han potencializado todas estas grandes oportunidades que tiene San Luis Potosí. Y para cerrar, invitarlos a que vengan a San Luis Potosí, que no solamente tenemos en San Luis Capital este tema de industrial, sino somos también una gran potencia en materia turística en la región huasteca, en la región altiplano. Tenemos grandes vocaciones también y oportunidades de inversión en minería, en turismo, y obviamente siempre bajo lo fundamental que busca cualquier inversionista que quiera venir, ya sea nacional o extranjero, a invertir en San Luis Potosí, que es la tranquilidad y la seguridad jurídica con la que cuenta el Estado. Esa es la intervención por parte de Coparmex, y muchísimas gracias por esta gran oportunidad. Juan Carlos Sierra, a Jael Pérez, a Alejandro Sierra y a la Federación Nacional de Economistas. Gracias. Muchísimas gracias, Julio César. Si Alejandro, ¿quieres intervenir con alguna pregunta, algún cuestionamiento, algún comentario para Julio César? Me parece que el presidente Juan Carlos quería hacerle algunos comentarios a Julio César. Adelante, presidente Juan Carlos. Gracias, muy amable. Yo creo que voy a aprovechar esta intervención muy rápida para hacer una pregunta muy rápida a los tres, en realidad. Yo empezaría primero con el tema de Gustavo. Yo sé que mañana va a estar en el Consejo Nacional Directivo de Canacintra, dando una exposición mañana temprano a las 8 de la mañana, en la cual, como tú sabes, yo soy presidente de la Comisión de Banca y Crédito allá en Canacintra Nacional. Y acabo de poder escuchar, pero quiero anticiparme en una cuestión en calidad de presidente de la AMSDE, la Asociación
Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico. Gustavo, yo creo que te tocó uno de los periodos más difíciles como presidente del Secretario de Desarrollo Económico. La verdad es que es un gran reto ser interlocutor entre los secretarios de Desarrollo Económico del país y el gobierno federal. De verdad, que no te envidiamos la posición. Pero sí quiero hacerte una pregunta aquí en este caso. La verdad es muy importante para nosotros. Nosotros así lo pusimos también en el posicionamiento de lo que fue en este caso, y con mucho gusto me comprometo a enviártelo, Gustavo, el posicionamiento que tuvimos y las acciones que nosotros recomendamos, que casi fueron 100, y gran parte de ese documento, de esas acciones, también fueron incorporadas al Consejo Coordinador Empresarial. Pero uno de los aspectos fundamentales que nosotros hemos visto en cada una de las crisis que analizamos en ese documento fue precisamente que las crisis que hemos vivido desde los años 80 a la fecha han sido crisis muy rápidas. Es decir, hay una devaluación, hay un terremoto, hay un efecto de mercado y luego inmediatamente reaccionamos. Aquí la particularidad que tenemos es que esto es un efecto pandémico de salud. Desafortunadamente no es de un día, 2 días, 3 días. Y uno de los aspectos fundamentales que nosotros vemos, a diferencia de muchas crisis, este es un efecto donde tuvo un impacto tremendo en la oferta y la demanda. Y ese impacto en la oferta y la demanda está siendo sumamente crítico para el principal motor del país, que nosotros consideramos que es la micro, pequeña y mediana empresa en México. Es indudable que ahí las pymes en México aportan más del 50% del Producto Interno Bruto y mucho más del 70% del empleo formal en México. ¿Cómo estás tratando de negociar esa situación a nombre de los secretarios de Desarrollo Económico ante la Secretaría, o más bien ante el gobierno federal, para convencerlos, porque todavía no se termina de convencer, la importancia que tiene la micro, pequeña y mediana empresa y tener programas específicos de apoyo de parte del gobierno federal en ese sentido y en esa orientación? Esa sería la pregunta para ti, Gustavo. La pregunta para Alejandro. Alejandro, yo te diría, más que una pregunta, es un ofrecimiento. Mira, me parece que es muy importante. Ustedes son expertos en la parte del clúster automotriz. Y eso es indudable. Están ustedes mucho más avanzados que nosotros. Pero de parte de la Federación te ofrecemos, si tú lo necesitas, yo creo que el sector automotriz, al igual como tú lo crees, es uno de los grandes pilares de la economía. Y la Federación en este caso está haciendo un gran esfuerzo precisamente para contribuir desde el punto de vista académico. Nuestra posición no es ideológica, no es política, de ninguna manera, es académica. Ofrecerte que de alguna manera, si el clúster o los clústeres de todo el país del sector automotriz necesitan el apoyo de la Federación para hacer estudios económicos y asomar un poquito la cabeza de la alberca y plantear acciones y programas económicos que sean propuestas para el sector automotriz y les ayude en un momento dado, con mucho gusto cuenta con nosotros, al menos en San Luis Potosí, y si lo desean los demás presidentes de los demás clústeres, también igualmente ofrecemos, porque tenemos la cobertura a nivel nacional de colegios y estaremos encantadísimos de poderles ayudar en ese análisis que ustedes requieran, con términos de referencia específicos en este caso, y con mucho gusto nos abocaremos porque tenemos grandes expertos y grandes economistas en el país. Pues muchas gracias, Juan Carlos, tomado en cuenta. Perfecto. Julio César, en ese indicador, fíjate que tienes aquí presente a uno de los expertos que manejan metodologías e indicadores económicos. Se llama Jael Pérez. Y Jael te puede ayudar muy bien como economista y presidente de su colegio de Aguascalientes, además de que conoce muy bien
cómo manejar las estadísticas de INEGI, cómo hacer análisis de este tipo, la parte de integración regional. Gael puede con mucho gusto ayudarte y me estoy comprometiendo a Gael en ese sentido, porque este indicador que tú estás mencionando es un indicador clave que todo mundo andamos buscando, particularmente todas las cámaras, para mostrar lo que hace mucho tiempo y desde hace mucho tiempo hemos comentado que es muy importante, si bien es cierto tener tratados de libre comercio, acuerdos, y somos el país que tenemos más acuerdos a nivel internacional, acuerdos, convenios y tratados, no le hemos sabido aprovechar. Y siempre hemos dicho que no estábamos preparados para, pero tampoco hemos sacado un indicador y me parece que es una excelente iniciativa la de ustedes, Julio César, y no me sorprende de Coparmex porque hacen muy buenas propuestas. El hecho de que la federación igualmente les pueda ayudar en este caso, desde el punto de vista económico, a sacar este indicador de integración que tanto hace falta. Porque me parece en este caso que eso mandaría una señal muy clara a cada uno de los estados sobre grados de integración. Y a lo mejor Alejandro nos puede ayudar, ¿no?, con el tema de integración por sector automotriz, pero también viene algunos otros sectores que también se vuelven interesantes. Así que te hacemos igualmente el ofrecimiento, Julio César, de poder en un momento dado ayudarte a ese indicador desde el punto de vista metodológico que manejamos mucho los economistas y que uno de los grandes expertos que tenemos aquí a nivel nacional es Gael, precisamente, a quien le vamos a pedir en este caso estar muy de cerca contigo para poder, en este caso, sacar este gran indicador que ustedes están trabajando y con mucho gusto nosotros les ayudamos metodológicamente a integrar. Yo con esto paso el micrófono para las respuestas correspondientes. Muchísimas gracias. Adelante, secretario, por favor. Sí. Gracias por tu pregunta tan fácil, Juan Carlos, además. Alejandro, nada más les ofreciste, pero aquí a mí sí me preguntaste. Déjame tener mi opinión también. Al final es una asociación de los secretarios de todos los estados, de diferencia de lo que hemos estado acostumbrados en una cámara empresarial, en una asociación, en una confederación, en un grupo religioso, voy a decirlo. Todos tienen algún tema afín que los une y voluntariamente se adhieren a este grupo. En el caso de la asociación tenemos las 32 entidades de todos colores en términos políticos, de todas las maneras de pensar de secretarios y de gobernadores, y hay que ser muy cuidadoso en mantener este canal institucional. También, yo he tenido posturas, tenemos 6 regiones, justamente yo fui vicepresidente 2 años, sale de ser secretario de Campeche como en octubre, el presidente en ese momento, yo fui interino 2 meses y en diciembre lo que hice fue cambiar los estatutos de entrada. Te elegían por 2 años y en lugar de elegirme por 2 años lo que hice fue cambiar, igual que la ley de cámaras, que nada más fuera 1 año y luego que vuelvan a reelegirte o no, en contra de mí mismo, voy a decirlo así, puede haber sido 2 años, y formamos 6 coordinaciones, y en esas 6 coordinaciones cada una de las regiones tiene un secretario que lo representa, y esa es la mesa directiva, a diferencia de las decisiones unilaterales del presidente en turno. Esta mesa directiva somos 6 coordinaciones del presidente, y he tomado las decisiones entre todos, oyendo todos los diferentes intereses, son muy distintos, todos los sabemos, entre culturales, educativas, la parte de industria, turismo, etcétera. Y ha habido regiones que han sido muy duras en ese momento, y lo entiendo, incluyendo donde yo estoy, donde es la postura mucho más agresiva para exigir, para poder saber ante esta desesperación económica, y hay otras que no tanto. Entonces, tenemos que ser muy claros en la asociación, mi respuesta es en función de la asociación, no como Estado, como personal, pero hay que seguir siendo muy institucionales y sumar y ser constructivos porque representamos a todos.
mi ofrecimiento fue que esa región o esas regiones hicieran su pronunciamiento propio de manera individual o en conjunto, pero no utilizando la asociación como un único canal que tenemos de permanente comunicación. Yo tuve reuniones cada semana, mi mesa directiva con la secretaria de Economía. Está muy consciente ella de lo que está pasando, está muy consciente de la necesidad de poder ayudarnos. Creo que también se sale de las manos en términos presupuestales, en términos de muchas cosas. Y el canal, yo lo que nosotros decidimos en la mesa directiva fue qué tendríamos que hacer nosotros también por nuestra parte, no solamente el compartir estas mejores prácticas, sino qué tenemos que hacer en asociación en conjunto. Una te decía, tenemos que conocer uno de los principales bastiones que va a ser el acuerdo comercial, el TEMEC. Economía nos ayudó con la subsecretaria La Mora, hizo un foro, todos los 32 estados, uno por uno lo fue viendo, cada semana veía 3, yo lo acompañaba al arranque, explicando con manzanas qué era el TEMEC y qué oportunidades había para ese estado en particular, en términos de poder aprovechar. Yo tuve reuniones, por supuesto, con AMER, en donde firmamos convenios para poder apoyar la mejora regulatoria en todas las entidades. Además de todos los embajadores, estuve en reuniones con gente de Singapur, con gente de Canadá, abierto además a todos los secretarios en la gran mayoría, donde lo que estamos tratando de fijar es estados, háganlo directo, empiecen a buscarlo de la mano de Relaciones Exteriores, todos estos foros, pero tenemos que empezar a buscar, no esperemos, levanten la mano, no esperen a que les diga, sí te puede interesar y vente conmigo, levanten la mano. Relaciones Exteriores, la verdad es que nos ha llevado en buenos términos a todas estas reuniones con los cónsules, con los embajadores, tienen una muy buena oficina que han buscado ser este puente, igual Economía con los subsecretarios, y lo que hicimos es, entiendo que la cobija es la misma, es ver cómo nos sumábamos cancilleres, embajadores. Con AMER hice un acuerdo con la Asociación de Bancos también, nacional también, para poder tener esta estadística. Tuvimos otro acuerdo también con Microsoft, donde también con Microsoft, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, nos estaba ofreciendo estas plataformas para capacitación también para las empresas. Es decir, tratamos de hacer una chamba directo desde la asociación para hacer más prácticos o productivos, paralelo a buscar qué apoyos habría de la federación, en el entendido que iba a ser complejo y que no conozco yo las finanzas públicas para hacer esa decisión, pero mientras paralelo teníamos que seguir trabajando nosotros, no podríamos estar esperando a ver a qué hora nos avisan. Tenemos que las regiones ser mucho más dinámicas, mucho más creativas, lo he dicho, mucho más agresivas. Nosotros ya tenemos un centro bajío particular, práctico, plataforma de estos 5 estados, donde lo que queremos es sumar no solo la industria, proveedores de industria, sino todo lo que va alrededor, servicio y comercio de los 5 estados, homologar la parte, las normas regulatorias de estos 5 estados. Ahorita estamos trabajando también en un programa justamente el jueves estuvimos en Querétaro los secretarios, un programa para las remesas, que se convierte además, somos una región fuertísima en remesas, gran parte, Jalisco, Guanajuato, o sea, gran parte de remesas, más que Querétaro y Aguascalientes éramos nosotros, y eso es un fruto de cómo impulsar a que este recurso llegue de manera más barata, más eficiente, más segura también, y que no haya estos intermediarios. Es paralelo, todo esto, todo suma. Y esta es la tarea que estamos buscando hacer desde la región de cada uno. Yo tengo mañana, esta semana tengo 2 reuniones con algunos de los embajadores, con alguna región sur-sureste, la otra toca el de Alemania en el Bajío la semana que entra, donde estamos tratando de hacerlo traje a la medida en función de lo que les toque. Pero es paralelo, es complejo fijar posturas como una asociación y una cámara, que no necesariamente es que todos estemos afines en ciertos temas, sirve más bien como un grupo para tener este canal de comunicación en esos términos, y tenemos que ser muy respetuosos para seguir manteniendo, y la verdad es que hemos sido escuchados y entendidos, en mi opinión personal, por Economía, por Relaciones Exteriores, aunque entiendo la limitante de ellos mismos para los pasos que sigan, ¿no? Pero nos hemos tenido ese gran diálogo, eso sí lo debo de reconocer. Muy bien, secretario, muchísimas gracias. Presidente, ¿quieres complementar lo dicho por el secretario? No, yo creo que felicitarlo por la labor. La verdad es que me parece muy buena estrategia la que hiciste para que de alguna manera en este caso tengas esas coordinaciones y el cambio estructural que manejaste me parece excelente. Lo único que te diría, Gustavo, reitero,
Si en algo la federación te pueda apoyar, con mucho gusto. Además, comentarte que el secretario de Hacienda es economista salido de un colegio de nosotros, que es el Colegio de Economistas de Hidalgo. Así que igualmente, con todo gusto, en este caso, en lo que te podamos ayudar, encantado. Y felicitarte. Empezamos con este documento. Ese es el primero que tenemos que hacer en conjunto, el que me ofreciste al principio, para revisarlo, tener esta reunión con los secretarios de desarrollo y poder también hacer este intercambio. Eso es lo más importante, y dejar plasmado lo que a veces luego los secretarios somos, muchas veces somos los frentes que estamos atendiendo este tipo de contingencias, o al menos hoy, y se toman luego otro tipo de ideas, y nos sirve mucho que nos tomen en cuenta, nos sirve mucho que nos escuchen y que también nos digan, porque tampoco tenemos todas las respuestas. Sí somos buenos, pero no tanto. Sencillo, humildemente lo digo, pero sí necesitamos que nos escuchen lo que está pasando, hasta dónde legalmente, en términos, tenemos un marco legal que nos permite y nos limita en muchas cosas las facultades de las secretarías. Tenemos escasez, limitantes recursos de personas. Hoy en la Secretaría de Desarrollo, físicamente, hoy en San Luis somos como cerca de 100, y hoy con esta pandemia estamos trabajando 15, y de esos 15 que estamos trabajando, muchos están en su casa por sus mismas condiciones de vulnerabilidad. Todo eso nos limita. Entonces, decir, oigan, sí, lo que podamos hacer, pero es recíproco, y ayúdenos a saber hacia dónde tenemos que ir. De verdad es que luego te gana la agenda del día a día y la urgencia, y con toda la apertura y la humildad de escucharlo siempre. Al contrario, para mí ese sería el primer gran ejercicio, Juan Carlos, a través de este foro y de este documento, y agradezco siempre la intención. Muchas gracias, Gustavo. Adelante, Gael. Bien, yo le cedo la palabra a nuestro gran amigo y vicepresidente de la Federación Nacional de Colegios de Economistas, Alejandro Sierra Peón, para que nos informe el avance de los foros que hemos llevado a cabo. Adelante, estimado Alejandro. Gracias Gael. Con tu permiso, presidente Juan Carlos. Buenas noches, amigos. Sin duda, organizar el Foro Regional San Luis Potosí representa para los economistas del país un motivo de orgullo por la importancia que representa este estado para la economía nacional. Con gusto, me permito informarles que el día de hoy la Federación Nacional de Economistas, que preside el maestro Juan Carlos Sierra Boche, ha realizado 20 foros regionales en 25 estados de la República. El propósito de estos importantes foros es impulsar la participación de los sectores productivos, académicos y de los gobiernos de los estados y municipios que están percibiendo de manera diferente los dos grandes flagelos que sufrimos. Primero, la crisis sanitaria, pero peor aún, la recesión económica que estamos padeciendo desde 2019 al día de hoy. Sin duda, como es de su conocimiento, estamos perdiendo casi arriba de 1,5 millones de empleos formales en el país. Estos foros han motivado la participación de 163 expositores, la participación de los gobernadores de Zacatecas y Colima, la participación entusiasta de 32 secretarios de los gobiernos estatales, la participación de 5 diputados y senadores de la República y 64 representantes de las cámaras empresariales y organismos del sector privado. Al día de hoy, tenemos programado la realización del Foro 2.0 de Tamaulipas y el de Coahuila para el próximo día jueves 10 de septiembre. También tenemos ya los eventos listos para programar en el mes de septiembre de los estados de Nayarit, Chihuahua, Tlaxcala, Nuevo León y Morelos. Esto es, en líneas generales, el avance que tenemos en la organización de los foros regionales que viene organizando la Federación Nacional de Economistas. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, estimado amigo y vicepresidente de la Federación. También aprovecho la oportunidad para darle las gracias al señor secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, el licenciado Gustavo Puente Orozco. Aprovecho para agradecer la presencia y su exposición del licenciado Alejandro Veraza,
presidente del clúster automotriz de San Luis Potosí. También quiero agradecer la entusiasta participación de Julio César Galindo Pérez, presidente de Coparmex San Luis Potosí, y reitero el apoyo que brinda la federación y el compromiso que hace el maestro Juan Carlos Sierra Boche de participar en el índice. Julio César, cuentas con nuestro apoyo, nos ponemos de acuerdo cuando tú gustes. Yo quiero aprovechar y darle las gracias a todos y siendo las 7:47 de la noche, doy por clausurado el Foro Regional de Reactivación Económica del Estado de San Luis Potosí. Muchísimas gracias a todos por su participación. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo a todos. Buenas tardes, presidente, secretario, Gael. Buenas tardes. Gracias a Que todos. tengan buena tarde. Buenas tardes. Dios los bendice.